Somos defectuosos por naturaleza. El más sorprendido del escrito es el que lo ha escrito. No es que nos falte belleza alrededor o arte, es que no somos capaces de verla por la posición en la que estamos. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Consentido. El día de hoy nos acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Y hoy vamos a traerle, según Jeremías nos propuso, el chikun del arte. ¿Con qué se come eso, Jeremías? Sí, es algo que venía yo pensando por el camino y habitualmente se vive al revés o se expresa al revés o podemos encontrar literatura al revés, ¿no? El arte del chikun, ¿no? Porque el chikun, ya hemos hablado de ello, es un arte milenario y un arte reseñable, un fundamento de la tradición oriental en general y más de la medicina tradicional china. Pero en este caso le queríamos dar la vuelta. ¿Cuál sería el arte del chikun? Las cosas, cuando tienen otra posición diferente, cambian en sus funciones. Por ejemplo, las proteínas tienen un giro, un movimiento determinado, y cuando se les hace cambiar a esa molécula o esa proteína, se le hace cambiar su movimiento o su estructura, cómo está puesto, cambia la función que tiene y cambia la acción que puede tener, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Eso se sabe, ¿no? Si es levógiro, destrógiro, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cambiamos el orden, en este caso, de las palabras, que son ideas, nos puede dar una visión diferente. En este caso sería el chikun del arte. ¿Y cómo sería? O sea, es como el proceso en el cual, mediante el arte, yo realizo chikun. Por ejemplo, tiene imaginémonos que una forma de pintura genera un proceso interior de chikun. Claro. El chikun tiene dos vertientes, ¿no? Una vertiente yang y una vertiente yin. Es decir, una vertiente hacia el exterior y una vertiente hacia el interior. Una vertiente de lo que tú vives en tu exterior, en tu movimiento, en tu desplazamiento, y una vertiente que tiene que ver con lo que tú vives en tu interior, es decir, en tus sentimientos, en tus emociones, en el movimiento de tus vísceras, en el movimiento de tu propiocepción, de tu interocepción. Todo eso se pertenecería al ámbito del yin, catalogándolo así. Y el chikun actúa bien en una línea, en la otra, o simultáneamente en las dos. Siempre actúa en las dos porque somos un ser unitario, no somos dos cosas diferentes, somos unitarios. Lo que sucede es que a veces se le presta más atención al estilo yang, al estilo exterior, otras veces más al estilo yin, al estilo interior. El estilo yin está ligado más con lo que es la alquimia interior taoísta, con el desenvolvimiento y la evolución interior, no solamente orgánica y visceral, que estaría ligado también con la longevidad finalmente y con la salud, sino también con el desarrollo emocional y espiritual. Es decir, en nuestra cultura podemos generar la idea, y a veces aparece esa idea, ¿no? Aunque no se exprese así, de que somos unos seres con muchos defectos emocionales y espirituales que tenemos que resolver como sea. Tomando algo, acudiendo donde alguien, orientándonos de alguna manera. Somos defectuosos por naturaleza. Sin embargo, esta visión nos plantea otra cosa. Nos dice, somos virtuosos por naturaleza. Lo que sucede es que hay que ejercer, hay que poner en marcha esos mecanismos que tenemos para que esa virtud, que va a ser lo que nos permita expresar el sentido que tiene nuestra vida, tenemos que poner en marcha esos mecanismos. Y esos mecanismos, en la tradición más antigua y en la escuela Neichin, por ejemplo, están muy bien orientados en torno a la meditación, la contemplación, la oración, el chikun y todas las artes, desde el teatro creativo sanador, la poesía, el movimiento de las manos en el arte de sanar, etcétera, ¿no? La danza, etcétera. Las artes, por un lado, van a mover la habilidad de nuestro cuerpo. Ahí estaríamos en paralelismo con el chikun. ¿Cuándo lo hacemos con esa idea? Quizá la propuesta del tema de hoy era eso, cómo imbuir de esa idea del chikun en el que mi cuerpo, mi estructura, mi intención, mi respiración, mi concentración se centran en un movimiento determinado, ya sea de pintura, ya sea
en el aire, como puede ser el movimiento de Qigong, ya sea en una escultura, ya sea en una danza, ya sea en un verbo, como puede ser la poesía. Es decir, cualquier arte tiene la capacidad y nos muestra un camino en el que podemos volcar toda nuestra intención, toda nuestra actitud, todo nuestro estar, toda nuestra presencia, de tal forma que se convierta en un elemento finalmente sanador, para el que lo ve y para el que lo vive. Ahí estaríamos en ese vínculo que decíamos del Qigong, Yang, Yin, hacia afuera y hacia adentro. A mí me queda muy claro cuando tú me hablas, por ejemplo, de danza, cuando tú me hablas de teatro, esa mezcla, pero hay otras expresiones artísticas en las que no me queda muy claro cómo yo lo puedo manifestar, o sea, cómo yo lo puedo utilizar. Por ejemplo, cuando yo escribo una poesía o escribo una novela o algo así, que también es un tipo de arte. Ahí cómo manifestaríamos o cómo nosotros haríamos ese match que tú dices entre el Qigong y el arte. Claro, si nos ciframos en lo que podría ser la escritura, cuando yo escribo, puedo escribir lo que se me ocurre, ¿verdad? Lo que tengo en mi mente. Uh-huh. Si soy más o menos inteligente, entre comillas, ¿no? Si tengo más o menos memoria, entre comillas, puedo hacer ahí una mezcla con la educación que haya tenido y desarrollar un escrito. Bien, pero ahí solamente estoy contando con mi mente. No estoy contando con mi sentir, no estoy contando con el movimiento de mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si observamos dentro de lo que es la escritura, la caligrafía china, en el estilo más ligado al... Pues siempre es un arte, siempre, pero más ligado al arte que transmite. Cada trazo no solamente tiene unas dimensiones, sino que a veces rompe la estructura ordinaria, normal, habitual, catedrática, la rompe en favor de transmitir algo. La caligrafía a nivel occidental, por ejemplo, que hay textos antiguos, manuscritos, etcétera, tenía un arte, sin duda. Y cuando tú lo ves, antes de darte una información, porque no te ha dado tiempo a leer las letras, te da una sensación, te da una emoción, te da un movimiento. Esa información está ahí, es información, llega y luego tú lees, pero eso que lees ya va a estar bajo el filtro de ese arte que se ha desarrollado. Entonces, la forma de escribirlo como tal, la forma de mostrarlo, las diferentes tipografías, ¿no? Ya es un elemento de Qigong por cómo lo haga yo. Obviamente, cuando estamos hablando de elementos hechos a mano, ¿no? Ya cuando es tipografía en serie, ya no tenemos ese recurso. Pero escrito a mano, pintado a mano, va a quedar una transmisión de algo que se vive y se siente antes de entender la lógica o la razón del mensaje. Cuando yo voy a escribir, me puedo posicionar, decíamos, como algo, como un proceso, como un ejercicio emocional, pero más que emocional, mental, o me puedo bajar a la emoción, al cuerpo, al sentir y realizarlo, colocarme en esa posición en la que yo voy a ser un intermediario, como en el movimiento del Qigong, voy a ser un intermediario de algo. Un poquito como esa diferencia que hay entre algunos escritores que son grandes investigadores, que tienen un grandísimo conocimiento y que consideran y saben y tienen una gran obra hecha, y aquellos otros que obviamente tienen que tener su conocimiento, etcétera, pero sobre todo recogen una idea que ellos dicen que les es dada, es decir, no se lo han inventado ellos. Obviamente usan sus recursos, porque es quien está escribiendo, pero de alguna manera se inspiran, el mundo de la inspiración, del Yeito, del duende, de las musas, que siempre ha estado ahí. Bueno, como la inspiración que le llega a uno. O sea, tú, por ejemplo, tuviste tu experiencia con el tema de la poesía, que hay un podcast donde presentamos tu libro. Yo tuve mi cuento, yo hice mi cuento. Hay un podcast también. Hay un podcast donde hablamos del cuento mío. Y eso realmente nace de dentro de uno. No es algo que uno recopila cierta información, pero al final toda la idea viene de ese plano mental que nosotros tenemos y que nosotros al final lo plasmamos
Claro, en el movimiento del Qigong hay un algo más. Eso es así, pero hay algo más. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la inspiración, que tiene que ver con la inspiración, como yo inspiro, como entra el aire, efectivamente ese aire va a actuar en mi estructura y en lo que yo soy. Pero viene algo de afuera, viene algo diferente. A eso hace referencia esas musas. Cuando de repente el más sorprendido del escrito es el que lo ha escrito. Yo creo que en el podcast que hablamos de mi libro, yo creo que te comenté que yo antes de escribir el libro escribí unos cuentos cortos de 2 páginas, 3 páginas, y algunos que yo lo leo y yo digo, ¿de dónde me salió? Porque yo mismo no, o sea, simplemente, yo ni me acuerdo bien cómo fue que yo lo escribí, pero lo escribí y sale así, como decía algo más que tú dices. Claro. Entonces sale y cuando sale lo ves, te fascinas y te sorprendes y como te pidan que lo repitas, no vas a poder. No vas a poder, ¿no? Claro, eso es lo que tiene que ver con ese movimiento de Qigong. Y sobre todo algo importante es que uno se puede preparar, porque esas cosas yo creo que a todo el mundo en alguna medida le ha sorprendido, que está hablando con alguien y le está comentando algo y le presta atención, por favor, y apréndetelo bien para que me lo repitas a mí, porque esto parece que me lo están diciendo a mí, ¿no? Y luego uno mismo no se acuerda más el que se lo ha dicho. Creo que esa experiencia en alguna medida todo el mundo la ha podido vivir, ¿no? Más o menos. El detalle está en que podamos prepararnos para eso. Podamos prepararnos primero teniendo en cuenta que el arte, una herramienta absolutamente valiosa para el desarrollo del ser humano, como siempre menospreciada, ¿no? Y a veces llevada a los terrenos de lo mental, de lo repetitivo, de lo comercial, y entonces ya pierde esa esencia, ¿no? Tratar de buscar no solamente realizar algún arte, sino lo que inevitablemente tenemos que hacer, poder hacerlo con arte. Y si yo tengo que mover un objeto de un lugar a otro, lo tengo que mover por algún motivo, puedo respirar, puedo hacerlo acorde con la respiración, puedo tener mi mente en lo que estoy haciendo, puedo desarrollar el movimiento buscando que haya una ligereza y una suavidad, no tengo que ir tirando las cosas. He hecho mi pequeño esfuerzo, ¿no? Que también el ideograma del Qigong tiene esa idea de pequeño esfuerzo. Tú tienes que usar tu fuerza, pero ¿cómo la usas? Entonces, más o menos, la diferencia que haría entre un arte ordinario, vamos a decirlo así, y el arte involucrando el Qigong es la intención y la forma en que tú lo vas a expresar el arte en todo el proceso, incluso hasta antes de empezar. Claro. Porque está el tema del enfoque y ese tipo de cosas. Y eso puede empezar a ocurrir antes. Sería más o menos, antes. Sí. Sería más o menos, o sea, tú manifestar de alguna manera en que tú vas a utilizar ese arte como un elemento para enlazarlo con el Qigong. El Qigong como tal, podríamos decir, no existe, es una forma de... Sí, vamos a decir, es como algo que se manifiesta. Claro. Es una manera, es un camino. Es un camino, no existe como un objeto. Entonces, como es un camino, es la manera en la que yo voy a hacer las cosas. Y en este caso, las técnicas y el conocimiento que tenemos milenario del Qigong nos orienta en cómo poder mover y cómo poder hacer esas cosas concretas. A eso es que yo voy. O sea, para tú, por ejemplo, para tú utilizar el camino del Qigong, tú tienes que, vamos a decir, manifestar desde el inicio que tú vas a escribir con esa intención de utilizar el camino del Qigong en mente y hacer el proceso así. Claro. Y eso es lo que haría la diferencia en, vamos a decir, si tú abordas simplemente la escritura como cotidianamente uno lo hace. Sería más o menos la diferencia. Claro. De hecho, cualquier profesión o cualquier desarrollo que requiere a eso iba. Una estructura intelectual, cuando uno empieza y cuando está estudiando, repite como un papagayo, con suerte, ¿no? Quiere repetir lo mismo y no se sale de unas estructuras. Cuando pasan unos años y conociendo esas estructuras, se libera de esas estructuras, ¿no? Es cuando puede empezar el arte, ¿no?
Empieza el arte y empieza la creatividad y empieza el manejo. Pero a eso mismo yo iba, que si seguimos la secuencia que tú nos estás explicando, hay muchas otras cosas que no son consideradas arte, pero que sí tienen características similares al arte que podrían ser utilizadas o que podría el Qigong ser utilizado para nosotros realizarlo. Claro. Mira. Por ejemplo, yo te diría, yo haciendo un informe financiero, hay una parte que viene del conocimiento que yo tengo, pero hay una parte que viene de lo que yo traigo, de mi idea de cómo yo voy a expresar por ejemplo, esas bondades que tiene ese proyecto en temas financieros. Entonces, yo podría utilizar el Qigong también. Sí, de hecho, iba a decir, todo lo que hay en la vida, o si quisiéramos definir la vida en qué es, que todavía está por definir y no hay mucho acuerdo, podríamos decir que es una obra de arte. La vida que nosotros conocemos, y probablemente todas las que desconocemos, que tienen que ser muchas más, pero la vida que conocemos nosotros es una obra de arte. Uno ve los colores de la naturaleza, ve el palpitar o siente el palpitar de un corazón, huele el aroma de una flor, ve las nubes, o sea, infinidad de cosas. Es una obra de arte. Este podcast de hoy parece un anuncio, porque yo iba a comentar que precisamente hablamos de eso. ¿Tú te acuerdas en un podcast que se llamaba La Prisa? Porque hablamos de la prisa. Que nosotros no estábamos perdiendo esa obra de arte porque andamos deprisa. Claro. Y no nos damos tiempo a percibir esos pequeños detalles que realmente son pequeños detalles grandes. No, pero es tan importante la prisa y tanto lo que la infravaloramos o que la descuidamos, que creo que es el video que menos vistas tiene. Sí, me ha sorprendido mucho. Yo fui mirando así por curiosidad y dije, mira, curiosamente, uno de los que menos... andar deprisa es uno de los que porque menos. como hay prisa no hay tiempo para verlo. Para ver la lo prisa. Entiendo. Sí, pero igual, o sea, el tema es si yo puedo agarrar una actividad que yo entienda que vamos a decirlo así, que va a necesitar de mi genio y desde el inicio lo abordo con la intención de encaminarme por el Qigong. No importa la actividad que yo haga, yo voy a lograr manifestarlo, o sea, voy a lograr utilizar el Qigong. Claro, como la vida, decíamos, es una obra de arte, es arte por todas partes, es ese arte, cualquier aspecto, sea moderno o antiguo, cualquiera lo podemos hacer de determinadas formas. Y una de ellas es con ese espíritu que tú comentas del Qigong, en cuanto a sintonizarme con el universo donde estoy, posicionarme, estar presente, respirar, procurar que mi movimiento sea el adecuado para ese ejercicio, mantener mi intención, y eso inevitablemente va a hacer que las cosas salgan mejor. No solamente eso, sino que nos puede permitir también entrar en otro aspecto que tiene el Qigong, porque el Qigong está muy ligado desde sus orígenes a lo que es la sanación física, emocional, espiritual, etc., ¿no? ¿En qué medida potencio yo eso que estoy haciendo como un elemento de sanación? Aunque aparentemente no tenga nada que ver. Las labores más humildes o más distantes de lo que hemos jerarquizado como salud o saludable, muchas veces son fundamentales. Lo que pasa es que socialmente no se valoran así. Entonces, cualquier cosa que vayamos a realizar, le podemos dar ese tinte que va a ser no darle algo solamente, sino recuperar nosotros la posición que nos corresponde, que no es la posición del descuido, del desorden, de la prisa, del mal hacer. No, la posición, sea quien sea que lo haga, cualquier cosa, es una posición de pulcritud, de belleza y de arte, con todo. Recuperamos en la medida que podemos esa actitud y nos sorprendemos de la vida, no porque vaya a ser diferente, quizás sea la misma, pero nuestros ojos no. Y muchas veces no es que nos falte belleza alrededor o arte, es que no somos capaces de verla por la posición en la que estamos. Cambiamos nuestra posición y al cambiar nuestra posición de estar cerrados a estar abiertos, vemos que el mundo es mucho más
benévolo y mucho más grande de lo que Es pensábamos. mucho más disfrutable. Bueno, con ese mensaje nos despedimos por el día de hoy. Se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.